Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Raúl Corona de MedRed. Y bueno, pues hoy estamos de gala. Tenemos unos invitados con un alto valor académico y una pasión importante hacia la salud. Y pues a todos los asistentes y a todos los que se están conectando, sean cordialmente bienvenidos. Para nosotros es un verdadero gusto contar con la presencia de profesionales de la salud de diferentes instituciones y especialidades que hoy nos acompañan en este espacio de actualización. En nombre de MedRen, pues agradecemos profundamente el tiempo que han destinado para participar en esta sesión y por formar parte de esta comunidad que busca impulsar la innovación y el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas en el beneficio de los pacientes. Les platico el propósito de este webinar es compartir la evidencia científica más reciente sobre la estimulación transcutánea del nervio vago, conocida como TBNS, como una herramienta de neuromodulación no invasiva. Así también vamos a explorar sus aplicaciones clínicas y las actuales y las futuras, todo esto dentro del campo de la neurogastroenterología. Durante esta sesión vamos a abordar cómo la modulación del eje cerebro-intestino representa una frontera en la medicina, permitiendo esto comprender mejor la relación entre el sistema nervioso y el tracto gastrointestinal y su potencial aplicación en diversos trastornos digestivos mediante estrategias terapéuticas innovadoras y basadas en evidencia científica. También, antes de continuar, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento por el valioso aval académico que contamos hoy. Como les decía, hoy estamos de gala. Tenemos un valioso aval académico por parte de la Sociedad Mexicana de Disfagia, SOMEDI, y también por la SLAD, que es la Sociedad Latinoamericana de Disfagia. Son unas instituciones comprometidas con la educación médica continua, la investigación y el fortalecimiento del conocimiento científico en beneficio de los pacientes. Entonces, pues este respaldo fortalece este espacio académico y quiero agradecer primero a la doctora Melisa Correa Flores, presidenta de la Sociedad Mexicana de Disfagia. Doc, bienvenida. Nos gustas dar unas palabras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un gusto saludarles en representación de la Sociedad Mexicana de Disfagia a este webinar dedicado pues a un tema muy innovador donde se avanza hacia la medicina moderna, la neuromodulación. Y en la SOMEDI creemos firmemente que todo el conocimiento que se adquiere se va a compartir y se cuestiona, pero finalmente se traduce en una mejor cuidado, forma para nuestros pacientes. Por ello, uno de nuestros principales compromisos es impulsar la formación continua, así como lo acaba de mencionar Raúl, la colaboración con la multidisciplina y todas las especialidades que formamos parte de la SOMEDI y favorecer el intercambio académico tanto en México y en Latinoamérica, trabajando de la mano con sociedades hermanas como lo es la SLAD, la Sociedad Latinoamericana de Disfagia. Estoy convencida de que esta sesión nos va a permitir conocer nuevas herramientas terapéuticas y también abrir la puerta a nuevas formas de poder comprender la interacción entre el sistema nervioso y la salud digestiva. Muchas gracias por la invitación y disfrutemos del webinar. Perfecto, muchas gracias, Doc. Bienvenida. También queremos darle la bienvenida al doctor Carlos Manzano. Él es representante de la SLAD aquí en México, de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, y pues también es un honor contar con su presencia. Doc, ¿nos gustas dar unas palabras? Claro, muchísimas gracias, Raúl, por la invitación. Eh, pues actualmente tengo la dicha de ser el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia. Recientemente tuvimos nuestro Congreso Latinoamericano de Disfagia en mayo en Cancún, México. Y como decía la doctora Melissa Correa, eh, la Sociedad Mexicana de Disfagia y la Sociedad Latinoamericana de Disfagia promueve la multidisciplina y la interdisciplina en la atención de la disfagia. Y en estas dos sociedades, tanto la nacional, la de México, como la internacional, que
Actualmente son 13 países que la conforman. Hay gastroenterólogos, hay médicos foniatras, hay laringólogos, hay muchas especialidades. De hecho, la doctora Mónica Zavala ha colaborado desde el inicio con nosotros, fomentando esa multidisciplina. Entonces, bueno, pues actualmente muchas de las enfermedades ya no las podemos tratar solos, necesitamos trabajar en equipo. Así que este tipo de eventos justamente nos ayudan mucho a seguir fomentando esta multidisciplina e interdisciplina. Y bueno, gracias por incluir a la Sociedad Mexicana de Disfagia y a la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, Raúl, para que podamos tener mejores equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios en México. Muchísimas gracias, Doc. Y pues bueno, ahora vamos a presentar a nuestra ponente. Para Metren es un verdadero honor presentar a la doctora Mónica Zavala Solares. Ella es una destacada especialista en neurogastroenterología y motilidad gastrointestinal. Con una amplia trayectoria clínica, tuve el placer de conocerla personalmente en el Congreso de Disfagia en Cancún. Y justo ella iba a presentar un proyecto con un investigador enfocado también en el tema de disfagia. Y pues bueno, la doctora Mónica es una persona que tiene una amplia trayectoria clínica, académica y de investigación. Pues ella se enfoca en el estudio del eje cerebro-intestino, la regulación del sistema nervioso autónomo y la interacción entre los procesos neurológicos y gastrointestinales. Su compromiso con la investigación, la docencia y la innovación terapéutica la ha consolidado como una referente en su campo a nivel nacional y nivel internacional, contribuyendo al desarrollo de una medicina más integral y multidisciplinaria. Pero más allá de su extraordinaria trayectoria profesional, hoy tenemos el privilegio de escuchar a una gran mujer y a una gran persona cuya pasión por la medicina, compromiso con sus pacientes y dedicación a la formación de nuevas generaciones han dejado una huella significativa en la comunidad médica. Doctora Mónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartirnos su experiencia y conocimiento con los profesionales que hoy nos acompañan y es un verdadero honor contar con su participación. Le cedemos la palabra, Doc. Buenas noches. Muchas gracias a nuestros anfitriones por la invitación. También es un tema, como bien dices, me apasiona y agradezco la presentación que realizas y tus palabras. Y bueno, también a los médicos que me acompañan, que nos dieron el aval, que están engalanando esta presentación con sus respectivas presidencias. Y pues bueno, agradezco también a todos aquellos que se están uniendo y los que lo vayan a ver posteriormente por en época de vacaciones y a esta hora los que están en vivo, pues que estamos en vacaciones y empezando esta noche académica, le vamos a llamar. Y pues bueno, les agradezco eh, nuevamente el estar aquí. Eh, Pues iniciemos con la presentación. La estimulación del nervio vago. Nuestros objetivos en esta sesión es hablar del nervio vago y el sistema nervioso autónomo, reconocer, recordar las conexiones sistémicas que este nervio tiene y tener en cuenta las bases anatómicas auriculares. La estimulación, ¿en qué consiste cuando es auricular transcutánea del nervio vago? Porque veremos que también hay indirecta, directa. Y bueno, hablaremos sobre evidencia de estudios clínicos registrados en clinical trials, de estudios en gastroenterología, evidencia sobre estudios en insomnio, depresión, pero veremos el gran número de patologías que están involucrados y que por la amplitud de patologías, pues abordaremos las principales. Sé que el día de hoy, pues, estamos un grupo heterogéneo de personas dedicadas a la salud, algunos en etapas iniciales que están preparándose en diferentes disciplinas. Entonces, bueno,
y que también ahí contamos con especialistas ya, e inclusive con altas especialidades. Entonces, bueno, vamos a hablar desde las bases. Y bueno, ya entrando de lleno en ese tema, pues recordemos que el nervio vago, el 10º par craneal, y se le denominó vago y que viene del latín vagari y que que quiere decir del latín vagabundo. Y en inglés lo vemos como wandering, que está por diferentes regiones deambulando. Y este nervio se caracteriza porque tiene un curso largo y una amplia distribución. Fue descrito por primera vez en el año 100 después de Cristo. Fíjense desde cuándo se tenía conocimiento de este nervio. Y se caracteriza por tener fibras aferentes en el 80%, fibras eferentes en el 20% restante. Es decir, llega información de diferentes regiones del corporales y también la lleva de regreso. Y entonces, este nervio vagoide, vamos a ver la región que tiene implicada, pues la mayoría de las fibras vagales, se había comentado, hasta el 80% de estas fibras son fibras C aferentes y desempeñan un papel fundamental en la transmisión de la información, principalmente sensorial, desde órganos periféricos y llega a cerebro. Esas son la mayoría de las fibras aferentes, y eferentes es cuando después que es procesado también lleva información de regreso. El nervio vago, por lo tanto, va a contribuir a la homeostasis y modula funciones, vean, cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales y también en estado de ánimo. Entonces, no nada más los centremos ahí, pero principalmente estas son las que se describen como sus funciones. Y para hablar y comprender cuáles son sus funciones, pues hablemos del sistema nervioso autónomo. Recordemos que como parte del sistema nervioso autónomo tenemos al simpático y parasimpático. Y brevemente recordemos, el simpático, como se le conoce en inglés, fight or flight. O sea, tienes o que pelear o huir. Es el sistema nervioso que nos mantiene alerta, corre, que nos hace latir el corazón, que nos hace supervivencia, nos hace reaccionar ante un estímulo que merece la pena mantenernos alerta, en huida, pelear por nuestra existencia. Y en cambio, el sistema nervioso autónomo parasimpático nos lleva a la calma, nos lleva a la relajación, y se dice, así como está el lema de fight or flight parasimpático, el parasimpático se dice que es relax and digestion. Entonces, esa digestión, imaginemos cuando nos acabamos de comer y decimos, ay, qué delicia, y me voy a relajar. Ese, decimos aquí en México, ese mal de haber comido de más, esa también es parte, esa paz que nos da el parasimpático, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que el nervio vago, su acción es parte del sistema parasimpático. Y bueno, y como tal, el sistema nervioso autónomo, a través de sus divisiones simpática y parasimpática, influye en la función de muchos órganos, glándulas y músculos involuntarios en todo el cuerpo. Es el nervio vago, el componente principal del sistema nervioso parasimpático, justamente es el 10º y el más largo de los nervios craneales, y que actúa como un importante conducto bidireccional, nos comentaba Raúl, sobre esta dirección entre el cuerpo y esa interacción
entre el eje intestino-cerebro y contribuye en gran medida a mantener la homeostasis. Y está presente desde el tronco encefálico hasta los 2/3 proximales del colon. Y bueno, les comentaba previamente que es un nervio mixto compuesto por 20 fibras eferentes y el 80% aferentes. Y tenemos esta imagen de esta autora de Brasil, que me encantó. Todas las bibliografías, si quieren, se las pueden solicitar a Raúl y con mucho gusto se las comparto. Y tenemos que aquí el nervio vago, hablábamos que tiene su interacción precisamente en los núcleos en la médula oblongada y que además del núcleo ambiguo, principalmente el núcleo del tracto solitario, y pues bueno, tiene interacciones principalmente con la corteza anterior del cíngulo y también en otros centros como partes autonómicas de hipotálamo, el núcleo dorsal y motor del vago. Y precisamente vemos aquí en estos diferentes colores de estas líneas cómo están estas aferencias hacia el sistema cardiovascular, hacia el respiratorio, al gastrointestinal, inclusive también parte del hígado cuando nosotros comemos, empieza la secreción de ácido, tenemos ese gusto de estar compartiendo presentando ese alimento, pues entonces por diferentes señalizaciones y enzimas también empieza esa señal al hígado de que tiene que empezar también esa secreción de diferentes enzimas y entre ellas también con el sistema de vías biliares para ese proceso de la digestión. Entonces, toda esa orquesta también está involucrado el vago. Y también en el sistema renal, como vemos en esta lámina. Y bueno, las conexiones periféricas que tiene, vimos que predominan en gran parte parasimpáticas y posteriormente lleva esta información por estas fibras eferentes. Y claro, también tiene que ver mucho el cortisol y hablábamos que nuevamente tenemos que tener esa homeostasis, bueno, para tampoco quedarnos en todo el estímulo parasimpático, letárgico. Si ya son las 8:30 de la noche y tengo que venir al webinar, bueno, el sistema parasimpático, lejos de tenerme relajada y que se me olvide el simpático también en esa homeostasis, hace que me conecte a tiempo para estar con ustedes esta noche. Y bueno, hablábamos también de la importancia de esta información y esta comunicación, aquí en este caso a la corteza anterior del cíngulo, al tálamo, ínsula, a otras regiones, principalmente hablamos del núcleo del tracto solitario, y que el nervio vago, a través de los ganglios superiores e inferiores, o ventrales, anteriores y dorsales, también va a tener diferentes ramas hacia la rama ventral, hacia el corazón y la rama posterior hacia el intestino. ¿Y esto por qué hacemos énfasis? Bueno, porque también debemos de saber que al estimularlo, también estimulamos otros sistemas. Y bueno, este nervio como vía aferente transfiere información sobre ay, ya nos adelantó. No sé. Como vía aferente, pues transmite información sobre el estado interno de otros tejidos periféricos al sistema nervioso central, que finalmente es el que modula esta homeostasis entre simpático y parasimpático, y lo que permite, por lo tanto, respuestas coordinadas involucrándote a todos estos órganos y sistemas. Y se ha visto que puede formar parte del tratamiento de migraña, epilepsia, artritis, depresión y ansiedad. Entonces, es nada más esto como un preámbulo en todo lo que puede estar implicado.
Y para que sepamos o que conozcamos, sé que hay aquí especialistas en el área, recordemos que hay bases anatómicas para la estimulación transcutánea auricular del nervio vago y que, bueno, comentaremos que el que predominantemente se estimula es el izquierdo, el nervio vago izquierdo. Recordemos que del lado derecho tenemos el seno auricular, el nodo que nos ayuda precisamente a, como el marcapaso, le dicen el pacemaker del corazón. Entonces, predominantemente se va a estimular el del lado izquierdo porque sus ramas no están con interacción con este marcapaso, ¿sí? Entonces, principalmente, recordemos, se va a colocar del lado izquierdo y esta estimulación auricular transcutánea de este nervio está en este caso en territorio del nervio de Arnold, que se le conoce al auricular, y proporciona inervación somatosensorial al oído externo. Entonces, principalmente en esta gráfica podemos ver esta zona eh, con esta zona morada, que en esta es la que se caracteriza por ser la rama auricular del nervio vago. Tenemos otras regiones que también pueden estimular y sobre todo lo vamos a ver por los estudios donde queremos poner un placebo o un sham que le conocen una estimulación que no está conduciendo y principalmente la vamos a hacer, vamos a realizar en el lóbulo de la oreja. Entonces, los artículos actualmente y los estudios tienen la estimulación en la simba concha y la concha de este conducto auricular para precisamente estimular específicamente esta zona en el oído externo. Y entonces hay diferentes estudios donde colocan unos electrodos, otros donde es una pinza para precisamente transmitir esta estimulación a lo largo de esta zona. Y bueno, hablemos un poco de Frederick Arnold, que fue, disculpen aquí ya no traduje, fue el primero en documentar esta irritación de este nervio y que es cuando viene la tos, o sea, cuando se despierta la tos. Entonces, precisamente en esta zona está muy descrito, muy bien descrito por este médico, pero se presenta en un 4%. O sea, también de 100 personas, 4 lo van a presentar. Y entonces, si ustedes pueden empezar a estimularse esa área que comentamos, pues puede ser alguna de ustedes que pueda presentar tos, este reflejo tusígeno por estimulación del nervio de Arnold o por la zona de Arnold, pueden presentar esta tos. No es tan frecuente, pero es importante tomarlo en cuenta por si en alguna ocasión estamos dando esta terapia al paciente, le comentamos, puede ocurrir tos, o si nos avisa, ay, es que y me estoy presentando tos, vamos a decir, sí, es un efecto esperado, precisamente, es un reflejo de humanos, no tan frecuentes como se tenía pensado. Y bueno, para hablar previamente de este nervio vago, pues existen otras formas vamos, de cómo estimularlo en el día a día y que por eso a veces los pacientes me comentan, es que fui a psiquiatría y me dice que cuando estoy en crisis de ansiedad, mi doctor me dice que saque la lengua. Y así están. Y es verdad, también tiene ramas que comparte con la zona de glosofaringio y que entonces al tener la lengua de fuera estos pacientes un rato, sí, no es charlatanería, es real que pueden relajarse en algún momento. Recordemos que el parasimpático es
bienestar, relajación. Y entonces esas técnicas ayudan a los pacientes y también si a nuestros hijos les ponemos cuando les estamos limpiando el conducto externo nada más con alguna fibra, con un cotonete, estamos limpiándolo y por eso en algún momento que estimulamos esta zona pueden decir, ay, qué delicia, qué rico, estoy a gusto, inclusive hasta pueden quedarse dormidos. Entonces, la estimulación del nervio vago. Existen técnicas invasivas cuando se implantan quirúrgicamente un dispositivo y técnicas no invasivas, que precisamente son las transcutáneas de estimulación del nervio vago. Y estas transcutáneas pueden ser tanto a nivel cervical en algunos dispositivos, como esta también estimulación auricular en la zona que comentábamos. Pues la técnica invasiva, ya también descrita previamente, es una forma implantable de neuromodulación que estimula eléctricamente el haz cervical del nervio vago, comentábamos izquierdo, siempre izquierdo, mediante un generador de impulsos en el tórax del paciente. Tiene que ser identificado por el médico cirujano que lo va a colocar e identificado y ahí directamente que tenga interacción se coloca. Y fue aprobado desde el 2005 por la FDA para el tratamiento de depresión crónica resistente al tratamiento. Entonces, bueno, si lo vemos en retrospectiva, es a partir del año 2000, tampoco tiene tanto, pero ha habido información creciente y la vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Qué pasa con la estimulación directa del nervio vago? Bueno, se han reportado casos de bradicardia y asistolia, es decir, hay una parada del corazón durante las pruebas intraoperatorias de electrodos. Y el resultado de la estimulación directa, pues por supuesto no es de forma intencional, pero estimula las ramas cardíacas del nervio vago cuando se hace de forma directa, no por la forma en la que describiremos a continuación, pero es por eso, por tal motivo, que buscaron otra forma de estimular el nervio vago, porque ocurre en aproximadamente 1 de cada 1000 implantaciones. Había que hacerlo de forma quirúrgica, de acuerdo, obviamente en quirófano, y había riesgo de hematoma, infecciones, y bueno, y se estimulaba directamente esta rama y podía haber también sensación, aunque se implantaba en tórax, podía haber estimulación auricular o también del cuello. Y es por eso que se dio a la tarea también de ver cómo se podía estimular el nervio vago y que no fuera de mayor riesgo que esta estimulación directa. Y es de ahí donde surgen las formas indirectas de estimulación del nervio vago. Y vemos, como ya comentamos, que había auricular y la cervical. Y estimulación cervical también no dejaba completamente exento de estimular en algunos pacientes ciertas ramas que no queríamos que se estimularan. Principalmente habíamos comentado la cardíaca por el ganglio anterior cardíaco. Y bueno, entonces, de forma auricular, que es lo que nos compete en esta charla y lo que nos tiene el interés en esta noche de estudio, pues es conocer qué beneficios tenemos esta estimulación transcutánea auricular del nervio vago, que a lo largo de la charla lo tendremos abreviado y que modula regiones como la corteza orbitofrontal, corteza del cíngulo anterior, corteza prefrontal, corteza superior y medial, corteza temporal, parietal, núcleo accumbens y amígdala. Y son, ya se ha visto, que las mismas regiones de la estimulación directa intraoperatoria clásica, pero sin los riesgos
que tenía esta estimulación directa por su naturaleza quirúrgica. Y bueno, esta es de las principales diapositivas que quiero que nos llevemos a nuestra práctica o que hoy nos acostemos pensando en el nervio vago, pensando en dónde lo podemos aplicar y vean cómo los estudios, pero por el tiempo en el que fueron descubiertos, empezaron a hacerse los estudios, principalmente están encaminados en el estado de ánimo, principalmente estudios de origen en psiquiatría, posteriormente en dolor, epilepsia, alteraciones en el sistema cardiovascular, también ya involucra más neurología, migraña, insomnio, en pacientes, por supuesto, que también hayan tenido COVID, la enfermedad de Parkinson. Entonces, vemos cómo se van incrementando otras disciplinas y precisamente, bueno, hasta en estimulación en pacientes que tienen un deterioro cognitivo, en fin, podemos ver que se están estimulando cada vez involucrando mayores disciplinas en el estudio precisamente transcutáneo auricular del nervio vago. Y bueno, ¿cuáles de estos estudios disponibles? La gran mayoría, afortunadamente, empiezan a hacer estudios clínicos bien fundamentados. Y en esta noche yo sé que me van a decir, ay, sí, ya, mi compañera de la residencia ya hizo un estudio de esto. Vamos a comentar de la evidencia reportado, registrado en clinical trials, porque ahorita vamos a hablar de estudios que están en PubMed, que tengan ese requisito de haber sido registrados en clinical trials. Entonces, bueno, también previamente había estudios observacionales, estudios de casos, y vean cómo desde el 2012 quedamos que fue registrado o autorizado por la FDA en el 2005, pero vean cómo en el 2023, de donde es esta publicación, pues han incrementado cada vez más el estudio y es el objetivo del día de hoy, sembrarles también a ustedes esa inquietud de en qué padecimiento del área de su especialidad, de su estudio, de su atención a pacientes lo podríamos aplicar. Y bueno, como es un dispositivo y puede haber diferentes marcas, pues hay parámetros. Y en un resumen, pues podemos decir que la intensidad oscilaron entre 0,5 y 50 miliamperes, pero el promedio no superó los 6 miliamperes. Y la frecuencia de pulso nos reportaron, sobre todo que nos informaron que utilizaron 25 o 20 Hz y la combinación de dos frecuencias entre 4 y 20 y el ancho de pulso osciló entre 0,5 y 1, excepto en dos estudios, que uno informó 500 milisegundos y otro el extremo 200 milisegundos, pero el promedio de estos estudios usaron los parámetros entre 0,20 y 0,25. Entonces, a lo que voy es, la invitación es en el área de la salud donde nos encontremos y el paciente que queremos tratar. Hay que irnos precisamente a esos clinical trials que nos hablan y nos describen en qué parámetros utilizaban en los aparatos. Y bueno, pues yo les voy a hablar de mi especialidad, gastroenterología, pero ya vimos que hay una amplia variedad de áreas donde lo podemos aplicar. Y bueno, con mucho gusto hablo sobre este estudio que fue publicado en American Journal of Gastroenterology, que bueno, ya para publicar ahí yo creo que es nuestro deseo de vida tener alguna publicación ahí, y tenemos esta publicación que habla ya de estudios más a largo plazo de eficacia y seguridad de esta estimulación auricular transcutánea del nervio vago en pacientes con síndrome de intestino irritable. Sabemos que hay tipo estreñimiento
y tipo de diarrea o mixto o indeterminado, pero bueno, este estudio fue específicamente intestino irritable, predominio de estreñimiento y bueno, de intestino irritable, recordemos que lo principal que afecta al paciente es el dolor. Entonces, el dolor, el paciente que presenta a lo largo de esas exacerbaciones en el mes, que en este tipo, subtipo estreñimiento, se afecta ese dolor, se asocia con el cambio en las evacuaciones y, y que pueden tener distensión, sensación, como dicen los pacientes, de inflamación, pero bueno, nada más para tener el preámbulo de intestino irritable. Y entonces, con esos pacientes que tenían estas características de este padecimiento, lo dividieron hacia la estimulación auricular transcutánea y lo que comentábamos, el tipo sham, que lo ponían en el lóbulo de la oreja. Y que, ¿cómo lo hicieron? Bueno, recibían estimulación una vez al día por 30 minutos durante 4 semanas y tenían la fase activa 2 segundos, en reposo 3 segundos dentro de sus parámetros y para la fase eléctrica eran 0,5 milisegundos con 25 Hz y una amplitud que iba de 0 a los 2 miliamperes. Entonces, es a lo que voy de diferentes patologías que nosotros estemos en el área de la salud. Tenemos que ver en estos clinical trials cómo fue la programación de ese aparato para que sepamos ya lo demostrado que ha presentado mejoría, ¿no? Y entonces, Liu y colaboradores, pues, utilizaron estos parámetros en estos pacientes. ¿Y qué encontraron ellos? Vean, tenemos en este caso en rojo, esto nos habla de las evacuaciones espontáneas, cómo en el promedio mejoraron hasta 4 evacuaciones por semana los pacientes comparados con la estimulación sham. Es importante definir que a los pacientes les quitaron el tratamiento para estreñimiento propiamente. Y entonces, en otras escalas, como fue de síntomas, vean cómo hubo una mejoría en el puntaje de síntomas por la naturaleza del tipo, aquí vemos de escala o de instrumento de valoración. Aquí había una mejoría porque este paciente entre mayor puntaje estaba peor. Entonces, en este caso, con la estimulación, una mejoría porque disminuyeron los puntajes de severidad con la estimulación la auricular transcutánea. Y vean aquí también con esos movimientos intestinales por semana, con estas evacuaciones, pues también presentaron mejoría estos pacientes. Esta es una publicación del 2024. Entonces, vean cómo dolor, que valoran principalmente esas escalas, y también mejoría en el estreñimiento, pues hubo una mejoría estadísticamente significativa en el grupo de estimulación auricular comparado con la estimulación sham. Y bueno, qué efectos adversos llegaron a encontrar y vean cómo no fue significativo o diferente en cada uno de los grupos, pues mencionaban rash en el oído, pero fue igual en los dos. Tenían mareo y vean cómo también cómo somos, tuvieron mayor reportes de mareo la estimulación sham, palpitaciones y aquí, aunque no fue significativo, bueno, se estimula. Es esperado que también estas palpitaciones puedan llegar a percibirse en los pacientes con la estimulación del nervio de Arnold, mayor probabilidad de diarrea y estamos estimulando precisamente a pacientes con estreñimiento y que bueno, ¿esto qué quiere decir? Que no hubo diferencias entre un grupo y otro estadísticamente significativas de estos efectos adversos. Y que bueno, que concluyen que esta disfunción que puede haber en la vía vagal de estos pacientes, pues nos dice que se ha estudiado precisamente
esta eficacia con la estimulación transcutánea auricular del nervio vago y que puede ser un aliado en el tratamiento de estos pacientes de síndrome de intestino irritable predominio de estreñimiento y que presentó, pues, inició actividad del nervio vago vía colinérgica en estos pacientes. Tenemos también otro estudio de dispepsia y síntomas nocturnos. Dispepsia, en gastroenterología, le decimos en el término médico a lo que coloquialmente el público o los pacientes conocen como gastritis, ¿no? Y entonces, gastritis es un término histológico y por eso el término médico es dispepsia. Y dispepsia se puede definir como dolor, como ardor en la zona de boca del estómago, de epigastrio, y que también puede haber una sensación de llenura o de que como y que ya no me cabe más comida porque presento malestar. Y entonces, en estos pacientes que tenían esta característica de dispepsia y también de alteraciones del sueño, vieron que todos tuvieran los requisitos principalmente, y porque lo vamos a ver posteriormente, la escala o el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, de ansiedad y depresión, la escala de Hamilton, y en este caso también de calidad de vida de dispepsia, el índice de NPAM, y lo tomaron tanto en la base como al final del tratamiento, que fue a las 4 semanas, y posteriormente en el seguimiento de estos pacientes, ya con los parámetros, como habíamos comentado, que era en este caso, era 1 hora en la tarde y media hora ya durante el atardecer. También con 20 Hz, 2 segundos en on, 3 segundos en off y con 5 milisegundos. Y entonces, pues en los grupos de estimulación transcutánea, vean cómo no había diferencias. Fue muy equilibrado también esta distribución. Entonces, no hubo diferencias como pueden ver entre los grupos, están homogéneos. Había tanto pacientes con dolor o ardor en epigastrio como aquellos que tenían malestar postprandial. Si llegaban a tener el mal hábito del tabaquismo, pues también estaban muy, muy equilibrados los grupos. Y bueno, también por los índices que comentábamos donde valoraron esas diferencias. Y también la frecuencia cardíaca, también muy similar entre los pacientes. Y entonces, en este estudio también vemos aquí en rojo que en la escala de Pittsburgh del índice de sueño, vean cómo con la estimulación transcutánea a las 4 semanas, este objetivo se logró de esta relajación, dormían mejor estos pacientes, disminuyó de forma significativa el estímulo nocturno y fue llevado hasta las 8 semanas. Es decir, la estimulación se dio hasta el mes, pero se siguieron a pacientes hasta las 8 semanas ya sin estimulación y cómo permanecía esta mejoría significativa. Y entonces también en la escala de ansiedad y depresión de Hamilton vemos cómo antes y después de la estimulación auricular también mejoró esta escala de Hamilton para ansiedad y depresión. Y vemos aquí cómo le llaman aquí la capacidad gástrica para aquellos pacientes que presentaban síntomas posterior a ingerir alimentos, pues también mejoró la capacidad gástrica, medido aquí en mililitros, posterior a la estimulación auricular transcutánea del nervio vago. Otra evidencia más. Y bueno, aquí otro estudio de otros autores que también comentan acerca de la mejoría con esta estimulación auricular transcutánea, también en otro grupo de pacientes con dolor abdominal y estreñimiento. Y entonces vean también cómo estaban muy similares entre los dos grupos estos cuestionarios para ver los movimientos intestinales, la escala visual análoga de dolor, nuevamente de intestino irritable, estas escalas, cómo se encontraban los pacientes
en el inicial o en el basal. Y vean cómo a 4 semanas de tratamiento en el grupo de estimulación auricular transcutánea, nuevamente hubo mejoría en los movimientos intestinales, es decir, en la evacuación de estos pacientes y mejoría en el puntaje de síntomas, es decir, se encontraban mejor estos pacientes con la estimulación transcutánea que aquellos que estaban recibiendo la estimulación simulada. También tenemos, recuerden que este índice es al contrario, debemos tener una reducción en síntomas y entonces los pacientes que recibían esta eh, disminución de esta severidad de síntomas presentaban una reducción comparado con los que habían tenido la estimulación sham. Y en la escala visual análoga, también que es frecuente que lo utilicemos en muchos otros padecimientos, pues también presentaron disminución referida de cómo los pacientes percibían su dolor antes y después comparado con el grupo control. Y bueno, también aquí estamos a favor de la ciencia. Y entonces les voy a definir o a relatar sobre este estudio también publicado en, la revista de la Asociación Europea de Gastroenterología y también es la estimulación del nervio vago en estreñimiento únicamente. Y entonces también como las características de todos los demás, un estudio multicéntrico, aleatorizado, y bueno, donde les dieron la estimulación transcutánea, también comparado con el sham, y también le suspendieron el medicamento para estreñimiento propiamente. Tenían la época en que estaban haciendo el escrutinio basal y cómo llevaban el seguimiento el pre y el post 4 semanas y posteriormente un seguimiento a las 8 semanas. También les definía con estas características en la función del equipo. Y bueno, ¿qué encontraron estos autores o estos investigadores? Ellos no encontraron diferencias en los movimientos intestinales espontáneos, en que fueran a evacuar clínicamente significativos entre la estimulación sham, que aquí la vemos en rojo, comparado con la azul, que es la de la auricular. En lo que sí encontraron ni en espontáneos, como vemos aquí, ni en otras valoraciones semanales, ni del día. Por eso le digo, la importancia de que estamos comentando aquí evidencia científica, aunque no haya habido resultados, pero lo que sí tengo que descartar es que en esta escala que valoraba ansiedad y depresión, sí hubo mejoría, no era su objetivo primario, pero dentro de los objetivos secundarios vieron que sí la estimulación auricular transcutánea, estos pacientes que tenían un basal de puntaje de ansiedad y depresión, pues sí presentaron mejoría. Entonces, en este caso, en este estudio, antes eran intestino irritable, subtipo estreñimiento, que ya vimos que se caracteriza por dolor. Pero en aquellos pacientes que solamente tenían estreñimiento, no tenían mejoría, pero sí estaban más felices, sin ansiedad y sin depresión. Entonces, les puedo decir el resumen de esta evidencia, también de una muy buena revista. Y bueno, vamos ahorita a comentar, ya vimos que la cantidad de estudios que hay en el tema de depresión, pues es mucho más para darnos un metaanálisis, como lo vamos a ver, por el número de estudios y los años que lleva siendo estudiado. Y nada más para que veamos también la relevancia de, de conocer de qué otras estrategias podemos ayudar a los pacientes, es que en esta revista, bueno, esta publicación del 2023, nos comentaban que había en ese momento, o sea, hace 3 años, 280 millones de personas en el mundo con depresión y que un individuo
podía haber una prevalencia a lo largo de la vida hasta del 20% de estos pacientes, es decir, 2 de cada 10 personas puedan tener a lo largo de su vida depresión, y que para el 2030, en 4 años que nos faltan, la depresión se convertirá en la principal causa de la carga mundial de morbilidad. Y no sé en qué área de la salud estén ustedes, pero en gastroenterología, eso impacta muchísimo por la interacción que tenemos de padecimientos con ansiedad y depresión en esta relación de eje intestino y cerebro. Y bueno, entre 1/3 y la mitad de los pacientes no responden a múltiples antidepresivos. Y entonces, esta es la relevancia también de estos autores de valorar a lo largo de estos estudios y con este metaanálisis la eficacia y seguridad de la estimulación auricular transcutánea del nervio vago para tratar la depresión. Y gracias a todos los ensayos clínicos y que tuvieran todas las características que solicitaban estos autores, pues podemos tener estos resultados que nos hablan, por ejemplo, de la estimulación auricular contra la simulada en pacientes que ya vimos que no respondían o que no tenían la respuesta esperada a estos antidepresivos. Y entonces en pacientes a quienes le quitaban el medicamento y que les valoraban exclusivamente la estimulación auricular, vean cómo en estos estudios la mejoría de estos pacientes estaba a favor de el grupo experimental, acerca del grupo de la estimulación auricular. Tenemos aquí otro grupo que son los pacientes con estimulación auricular transcutánea versus solamente los antidepresivos. Ya vimos que no habían mejorado estos pacientes y que bueno, aunque no es tan contundente como en el grupo previo, pues presentaban mejoría a favor de esta estimulación auricular transcutánea. Y entonces tenemos otra combinación que aquellos pacientes que recibían la estimulación auricular más antidepresivos tricíclicos, ¿cómo era esa mejoría comparado con el grupo que nada más tenía antidepresivos, terapia, no antidepresivos tricíclicos, perdón, terapia farmacológica para depresión? Y vemos cómo la mejoría también está a favor de la experimental, que tuvieran la combinación de los tratamientos. Entonces, ya en el global del análisis de estos estudios, pues concluyen estos autores que también está a favor de la estimulación auricular transcutánea del nervio vago para tratar depresión en aquellos pacientes quienes habían tenido una falla inicial al tratamiento farmacológico. Y bueno, ya finalmente, porque si no aquí nos podemos seguir toda la noche como hilo de media, como decimos, pero también les quiero poner es muy relevante, acerca de la estimulación en pacientes con insomnio crónico. Y se los pongo porque, bueno, también otra revista de impacto y que yo creo que también tenemos el sueño de algún día estar por ahí, ojalá que se nos haga con estos estudios, es en JAMA. Esta es una publicación en JAMA donde también nos habla de esta evidencia en estimulación auricular transcutánea del nervio vago. Y bueno, digo, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado? Pero cuando ya es crónico, aquí ya tenemos cuando es más de un mes, es de forma continua, afecta nuestra calidad de vida. Y tenemos, disculpen, se me fue la parte de la traducción, específicamente los autores utilizaron estos parámetros en pacientes que tienen esta característica y debían estos pacientes de reunir el requisito de ya tener un mes
con despertares nocturnos, haber descartado que no tenían síndrome de piernas inquietas, que no consumieran por ese mes algún otro medicamento para poder dormir. Entonces fue un estudio también donde descartaron apnea del sueño, otras patologías para que exclusivamente tuvieran esa alteración de insomnio crónico. Entonces, estos pacientes, la intervención fueron 30 minutos, 2 veces al día, por 5 días consecutivos y 2 de descanso por 8 semanas. Y el seguimiento total fue por 12 semanas, paraban la estimulación a las 8 semanas y el seguimiento fue a 12 semanas. Aquí les hago el resumen nada más para que vean los valores de P o las diferencias significativas que encontraron en todas las estimulaciones, porque no lo detallan en sus gráficas, pero vean cómo a la semana 4, 8 y en el seguimiento encontraron diferencias significativas en la estimulación auricular transcutánea comparado con la sham o simulada. Y entonces vemos aquí nuevamente la escala o el índice de Pittsburgh, que comentábamos de calidad de sueño, cómo hubo una mejoría desde el primer mes o las 4 semanas y fue aún más a las 8 semanas de recibir esta estimulación, y que aunque el estudio o la estimulación hubiera terminado a las 8 semanas, continuó esta mejoría hasta las 20 semanas. Esto se me hizo impactante, ¿no? De que tengas despertares nocturnos y que tu calidad de vida, rendimiento en el trabajo mejore con esta estimulación y se mantenga, se me hizo fabuloso. Y también la escala o el índice, perdón, del insomnio también mejoró en los pacientes y continuó, aunque hubiera terminado la estimulación, hasta el follow-up que hicieron de estos pacientes hasta las 20 semanas. Y bueno, esto también en escala de ansiedad y depresión, vean cómo mejoró en estos pacientes y continuó sin tomar tratamiento farmacológico, sin tomar algo más. También escalas secundarias presentaron mejoría en estos otros, el índice de Hamilton. Entonces decimos, duermes bien, tienes un mejor sueño, claro que vas a estar feliz, y entonces hubo mejoría también en estas escalas. Y bueno, con estas evidencias que vimos, espero que les sean de utilidad, y en su práctica clínica, pues quiero llevar estas conclusiones o estas reflexiones, que la señalización del intestino-cerebro pues se ha convertido en un objetivo clave para el tratamiento del dolor abdominal crónico. Estoy hablando, por supuesto, de mi especialidad, donde veo pues frecuentemente pacientes con esta condición, y que la estimulación del nervio vago pues está emergiendo como una estrategia terapéutica no farmacológica para estos trastornos de la interacción. Cuando son estudios rigurosos, ensayos clínicos, bueno, retiran medicamento para valorar realmente la mejoría con la estimulación, pero que a mí me deja la tranquilidad de que podemos, y que he utilizado en pacientes, esta sinergia farmacológica más la estimulación para la mejoría de este dolor abdominal, y que hay diversos equipos y que la terapia no invasiva ya se encuentra en el mercado en el país para el tratamiento de distintas patologías, como hemos visto, y que los primeros ensayos en esta estimulación no invasiva pues muestran respuestas clínicas prometedoras en trastornos gastrointestinales, los que les pongo en evidencia en buenas bibliografías, y todavía lo que nos falta, porque hay otros padecimientos también relacionados al dolor en esta área, o dismotilidad, y que bueno, la investigación actual pues también busca esclarecer su organización y comprensión en modulación en otros parámetros, como puede ser desde evidencia de inflamación, de mejoría en otras
áreas como puede ser también de concentración, de que no faltes al trabajo, absenteísmo, presenteísmo, cómo mejoran también el que también se mejora en el día a día la función de esa persona y en múltiples sistemas también fisiológicos. Pues espero que les haya sido de utilidad. Les comparto pues mis redes sociales y les agradezco pues tener esta convivencia académica y pues no sé si hay tiempo aún para preguntas y respuestas. Yo encantada. Pero pues Sí. también, ya ven que yo me sigo, si me emociono me sigo, por eso nada les puse esas patologías principales, pero bueno, podríamos hablar de cada área en la que estemos cada uno de los presentes involucrados. Pues muchas gracias. Ay, Muchas gracias, perdonen, Doc. Sí, 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 quiero adelante, Doc. terminar, es que al último creo que no corrió el video. Eh, Quiero terminar a los que no tengan el beneficio del yoga y que los invito a que conozcan en qué consiste, vayan a una clase de yoga y estoy muy contenta que cada vez hay más hombres que están en yoga, que tengo cada vez más compañeritos de clase en yoga, digo, soy alumna, pero el yoga tiene mucho que ver con la relajación y como saben, hay un mantra que es el Om y que es una vibración de la creación. Y entonces de esa manera estamos estimulando también la laringe, todo lo que es nuestra faringe. Y ahorita cada uno desde su casa haga 3 ohms. Vamos a estimular el nervio vago, vamos a estimular la relajación y vamos a hacerlo cada quien en nuestro lugar donde estamos tomando esta sesión para que tengamos un sueño placentero, que nos relajemos. Ya del webinar, entonces también me voy a relajar. Entonces vamos a hacerlo ahora. Los invito, síganme si quieren y están en casa, nadie los ve. Om. 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 Muchas gracias. Para los que son más tímidos y no lo quieren hacer en este momento, háganlo esta noche antes de dormir, estimulen su nervio vago. Gracias. Muchísimas gracias, Doc. Vamos a leer unas preguntas. En lo que se terminan de mandar sus preguntas, les quiero compartir los próximos eventos que vamos a tener para que nos sigan en redes sociales. Primero que nada, pues quiero agradecer a SOMEDI, la Sociedad Mexicana de Disfagia, y a la SLAT, que es la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, quienes nos dan este aval académico. Y también agradecerte a ti, Doc, por tu ponencia y compartirnos tu conocimiento. Les menciono que el próximo webinar es el 28 de agosto. Es un webinar internacional. Aquí no paramos por la excelencia académica con el doctor e investigador Shahim Hamdi. Tú lo conoces, Doc. Y aquí vamos a hablar sobre justo cómo el paciente que pasa por un stroke, cómo podemos mejorar el tema de la neurogastroenterología, la motilidad y la disfagia. Vamos a abordar temas sobre recuperación funcional después del ictus, la plasticidad cortical y también vamos a hablar sobre el control cortical de la deglución y cómo la neuromodulación, estimulación magnética y la corriente directa pueden ayudar y mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Y pues también vamos a contar con el aval de la SLAD y de la SOMEDI para esta ponencia internacional. Y aquí les muestro cómo es la tecnología. Son dos electrodos de titanio que se ponen en la concha auricular del lado izquierdo y se va subiendo la intensidad. Llegamos hasta 3.5 amperes y es un equipo totalmente portátil. eh, es muy fácil de utilizar.
y como bien lo explicó la doctora, pues tiene varias aplicaciones. Aquí voy a echar la casa por la ventana. Tengo 5 dispositivos disponibles con 30% de descuento. Escaneen el código y obtienen este descuento especial solo para los asistentes del webinar. Vale, entonces voy a leer las preguntas, Doc. Sí. Un segundito. No sé si tú las puedas ver, Doc, porque creo que... Pero voy aquí en el chat, déjame las abro. Em, Solo con un pequeño comentario, están en la sección inferior donde dice preguntas y respuestas. Veo 15 preguntitas. ya la Listo, vi, Doc. están los signos, ya las vi. Preguntan, Doc, ¿el efecto de la estimulación del nervio vago funciona para todo tipo de dolor o dolor crónico neuropático? Sí, gracias por la pregunta. De acuerdo a la evidencia que les mostré, en diferentes disciplinas se ha visto mejoría en el dolor, que fue la segunda indicación o de los estudios que más se han visto después de depresión, fue en dolor. Entonces, son muchos los artículos, puede ser desde dolor abdominal exclusivamente dolor tendría que ya revisar tipo fibromialgia, en algunos otros, recordemos que lleva información en general de la región del abdomen predominantemente y cómo es que regresa, cómo se procesa el dolor, aunque tenga otras regiones, digamos, muscular como sería en un padecimiento reumatológico, pero recordemos que al ser el núcleo del tracto solitario donde llega la información de ese dolor y después procesarse en diferentes cortezas, que ya no me tuve oportunidad de ponerles estudios demostrados con resonancia magnética funcional, entonces se estima que pudiera ser de beneficio en otro tipo de dolor, no es el que se refiera, pero puede ser migraña, neuralgia del trigémino, fibromialgia que pudiera presentarse esta mejoría, aunque no va directamente, por ejemplo, a músculos. eh, Hayamos visto también ahí algunos estudios acerca de un paciente que tuvo un trauma contuso. Esta información por ir al área de distribución de información a la corteza puede ser de beneficio. Entonces los invito explícitamente a buscar ya en PubMed, por ejemplo, el dolor a que se refiere específicamente y estimulación del nervio vago. Muchas gracias, Doc. También nos preguntan que cuánto dura el efecto de la estimulación. O sea, que una vez estimulado, ¿cuánto dura? Sí, como vimos en estudios, y eso porque hacen seguimiento, o sea, demostrado científicamente y comprobado. Por ejemplo, dieron a los pacientes algunos un mes, otros les dieron hasta las 8 semanas, y vean cómo hasta 20 semanas ese paciente, por ejemplo, que tenía insomnio, tenía el beneficio, ya no estaba recibiendo estimulación y continuaba con esa mejoría a largo plazo. Entonces, se infiere que estos pacientes que presentaron una mejoría al mes, y bueno, en el caso de los 8 meses, continúen con esa mejoría más tiempo. Necesitamos, yo te puedo decir que puede ser pacientes que ya no vuelvan a tener alguna recaída, pero para darte una respuesta con evidencia científica nos hacen falta estudios a largo plazo, pero ya 20 semanas a mí se me hace sin tomar píldoras para dormir, sin tomar algo, por ejemplo, se me hace fabuloso 20 semanas al menos. Y de ahí, pues lo que lleven al paciente en los seguimientos. Muchísimas gracias, Doc. Doc, aquí me preguntan, creo que esta es importante porque tú mencionabas sobre la gastritis, pero dijiste otro nombre. Entonces Dispepsia.
Sí. Dispepsia, justo. Preguntan si funciona para dispepsia y o también funciona para el reflujo. Ok, vamos a hablar primero de dispepsia o esta gastritis. Sí, la evidencia de estos estudios que les pongo de las revistas principales de gastroenterología eh, nos dice para que no sea basado en experiencia, sino en la evidencia científica que los pacientes mejoran, ¿no? Sí mejoran ya sea en dolor o como vimos en otra forma en que se puede presentar la gastritis, que es incomodidad con los alimentos, ya sea llenura o no me cupo la comida completa, la saciedad, o sea, esos términos mejoran de la gastritis, entonces, o de dispepsia. Y entonces sí, sí se recomienda en esos pacientes. Eh, en mi caso, a lo mejor ahorita sí ya contestaré, en mi experiencia, lo dejo ahorita en los pacientes que no responden, ya les dejamos su tratamiento y demás, procinéticos o sus medicamentos para el ácido y no mejoran, les dejamos, en gastroenterología indicamos otros medicamentos para modular el dolor y no mejoran, o sea, es una excelente opción la estimulación transcutánea. Y ya no les anexé también por cuestiones de tiempo en todas nuestras guías y nuestros algoritmos de tratamiento, siempre está acupuntura. Pero acupuntura ahorita ha revolucionado ese término. Esta es la verdadera acupuntura, la acupuntura que lleva estimulación constante, no el poner únicamente los estímulos que se ponen una vez, o sea, tiene que recibir estimulación constante y esto lo vimos en la semana de gastroenterología en Chicago en este año. Nos hablaron de esta estimulación, tiene la estimulación, la acupuntura a la que nos referimos en toda esta bibliografía es la estimulación transcutánea. Es cuando nos referimos a agricultura. Y en reflujo, ay, es que es tan amplio y te digo que me apasionó. El reflujo puede ser el reflujo verdadero, que es el reflujo que sí el paciente tiene los síntomas y que responde a tratamiento y que entonces ese paciente puede operarse o continuar con tratamiento de mantenimiento. Pero existe un grupo de pacientes, hasta el 60%, que pacientes que no responden a medicamento porque a lo mejor en realidad no es reflujo, piensan que es reflujo y cuando hacemos equipos de pH sorpresa, no, no es reflujo, o de los pocos episodios que tienen de reflujo, hoy los refieren muchísimo. Eso se conocen como esófago hipersensible y la respuesta es sí. O sea, en este grupo de pacientes vamos a tener una mejoría porque estamos hablando de toda la inervación precisamente del tracto digestivo, que es la que está como hipersensible, vamos a llamarlo así, y que se va a modular con esta estimulación. Los pacientes que verdaderamente tienen reflujo porque tienen un esfínter hipotónico que puede, hipotenso que puede predisponer o una hernia tal grande o demás. O sea que con pura estimulación lo saquemos de ahí. La verdad es que no, porque estamos hablando ahí sí de cuestiones principalmente mecánicas. Un paciente que tengamos con obesidad y que no logramos que disminuya el 10% de su masa corporal, que tengan reflujos nocturnos, no le vemos de cabecera de la cama, difícilmente con estimulación transcutánea, ahí lo vamos a mejorar. Tiene que ser el otro grupo, nada especial de pacientes que no tienen reflujo en realidad. Muchísimas gracias, Doc. Voy a leer una última pregunta porque igual, si no, nos vamos a ir como hilo de media, Doc. Sí, Esta no, no. me pareció interesante porque me lo preguntan mucho. Dice que si, dice, tengo intestino irritable y niveles altos de ansiedad y de estrés. ¿Están relacionados y esto me puede ayudar? ¿La estimulación vagal me puede ayudar?
Sí, bueno, número uno, para contestar, están íntimamente relacionados. No es exclusivo, es decir, un paciente puede tener intestino irritable sin tener ansiedad ni depresión, o sea, puede tenerlo, ¿no? Incrementa la probabilidad de tenerlo en pacientes que tienen ansiedad, depresión, un divorcio, cualquier otra alteración que también el sistema córtico adrenal nos tenga alerta, puedes presentar un aumento, no puedes presentar síntomas porque está íntimamente relacionado el estado emocional con el tracto gastrointestinal. Entonces la respuesta es, ¿influye? Sí, definitivamente. Hay estudios que no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Me dio intestino irritable y por eso también por sentirme mal perpetúo en otras áreas. O primero tuve ansiedad y depresión y entonces posteriormente tuve intestino irritable. La verdad es que los estudios no se ponen de acuerdo, pero sí, es contundente la evidencia que están íntimamente relacionados. No, y hay pacientes que lo tienen y no tienen trastornos del estado de ánimo. Y a lo que voy es que sí, como vimos esta noche en el estudio de dos autores que vimos que intestino irritable específicamente estudiaron el tipo estreñimiento, contundentemente hubo una mejoría con esta estimulación auricular transcutánea. Ya si tienen subtipo de diarrea o subtipo mixto, bueno, vamos a buscar la evidencia contundente de un buen número de pacientes, pero la respuesta ahorita con estos estudios es sí. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Tenemos bastantes preguntas. Las voy a responder por correo. Ya tenemos quienes las mandó y se las respondemos. Y te paso las preguntas, Doc, porque siento que nos van a servir para pues próximos capítulos que hagamos con el nervio vago, Doc. Gracias, encantada, encantada y gracias por la invitación. Gracias a ti, Doc. Pues bueno, buenas noches, ya nos vamos. Nos dio mucho gusto contar con su presencia, contar con la presencia de la doctora y con el aval de las sociedades. Síganos en nuestras redes sociales y búsquenos como Metre y cualquier duda que tengan nos pueden contactar. Muchísimas gracias, Doc, y buenas noches a todos. Buenas noches, canten OM antes de dormir para que tengan un sueño placentero. Buenas noches, descansen. Hasta luego, buenas noches.